Muy buenas. Hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es uno de los conceptos más importantes que se aprende a este nivel de la ESO. Desde luego el más importante en geometría, que es la parte de las matemáticas que vamos a ver ahora y que estamos viendo. Antes de nada, ¿qué es un teorema? Un teorema es un enunciado matemático que describe una relación o una propiedad que se cumple siempre y que además se puede demostrar. El teorema de Pitágoras se puede demostrar. En este caso, el teorema de Pitágoras expresa una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Recordad, triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo recto. Vamos a verlo. Triángulo, rectángulo. Este símbolo que acabo de hacer en este ángulo significa que este ángulo es recto. Ángulo recto, ángulo de 90 grados. Estos dos ángulos van a ser menores de 90 grados. Pues bien, este es un triángulo rectángulo y en triángulos como este, en triángulos rectángulos, se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras enuncia lo siguiente. Primero vamos a definir lo que es cada uno de los lados. Este lado de aquí se le llama hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo recto. Hipotenusa. Cada uno de estos dos lados, sin distinción, se les llama catetos. Cateto y cateto. Vamos a dar además pues, un valor a cada uno de ellos. A este le vamos a llamar A, a este le vamos a llamar B y a este le vamos a llamar C. El lado A, el lado B y el lado C. Pues bien, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, b al cuadrado más c al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Aunque pueda parecer muy sencillo, es muy potente. Quiere decir que se va a utilizar en muchísimas ocasiones. Aunque no es lo más importante, lo voy a escribir aquí debajo, ¿de acuerdo? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No es necesario que os aprendáis esto tal cual, ¿de acuerdo? Es mucho más importante que sepáis que este lado al cuadrado es igual a la suma de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Ese concepto sí es mucho más importante. Vamos a ver algún ejemplo. Si tenemos un triángulo rectángulo en el que tenemos estos dos lados que tienen una longitud de 3 y de 4, da igual que sean centímetros, que metros, que lo que sea, ¿de acuerdo? Y no sabemos la longitud de la hipotenusa, vamos a marcar aquí como ángulo recto. Esto es lo que nos indica que este lado de aquí, el opuesto, es la hipotenusa. Bien, no sabemos el valor de la hipotenusa, lo podemos calcular. ¿Cómo? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado, 4 al cuadrado. Bien, 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado son 16. 9 y 16 son 25. Eso quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a 25, con lo cual la hipotenusa será la raíz cuadrada de 25. Estos son, si hacéis el cálculo, 5. Iba a poner centímetros, pero como no he utilizado unidades, lo dejo así. X es igual a 5. Bien, este es un ejemplo. Vamos a ver alguno más. Ángulo recto, aquí. Desconocemos, ahora voy a cambiar de letra, ¿de acuerdo? Voy a poner la H de hipotenusa.
No soy muy partidario de utilizar la h para la hipotenusa porque la h, lo veremos más adelante, se utiliza muchas veces para la altura. Y en este caso, si tenemos un triángulo, podríamos decir que la altura es esta. Aún así, pues en este ejemplo, o en este caso, lo voy a poner, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí 5 y aquí 7. Cada uno de estos catetos tienen de longitud 5 y 7. Bien, pues entonces, según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado será igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, es decir, 25 más 49, es decir, 74. H al cuadrado igual a 74, por lo tanto, h será igual a la raíz de 74. Y esto es igual a, si lo hacemos con la calculadora, 8,60, y como no tengo unidades, pues sin unidades. Podrían ser metros, centímetros. Evidentemente, si aquí yo hubiera puesto que estos son centímetros, el resultado nos tendría que dar en centímetros. Si pusiera metros o kilómetros, el resultado tendría que ser en las mismas unidades. Vamos a ver un ejemplo más, un poquito diferente, y es el caso en el que nosotros tenemos dos de los lados, pero no son los dos catetos. Tenemos, en este caso, la hipotenusa, recordamos, es esta de aquí enfrente, y resulta que en esta ocasión sí la conocemos. Por ejemplo, son 26 metros, por cambiar un poco de unidades. También conozco que el cateto de aquí son 24 metros. Y en este caso, el que no conozco es el valor de este cateto. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, como este es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras se podrá aplicar de la misma manera, con lo cual lo que tendremos es que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 26, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, este cateto al cuadrado, x al cuadrado, más este cateto al cuadrado, 24 al cuadrado. Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a primero hacer los cálculos. 26 al cuadrado, 676. X al cuadrado más 24 al cuadrado, 576. Esto pues habría que hacerlo con calculadora, ¿vale? Bien, ¿qué sucede en este caso? Nosotros, como expresión algebraica o como ecuación ya en este caso, como lo que queremos es despejar, es decir, dejar a un lado de la igualdad el término que tiene la x, la incógnita, vamos a pasar esta parte de aquí al otro lado de la igualdad. Como aquí está sumando, tenemos que pasarlo al otro lado de la igualdad restando. Es decir, 676 menos 576 es igual a x al cuadrado. Bueno, 676 menos 576 es 100, con lo cual x al cuadrado es igual a 100. Pues bien, en este caso, x será la raíz de 100. La raíz de 100 son 10 metros. Pongo metros porque es la unidad que teníamos aquí, metros, ¿veis? X es igual a 10 metros, es decir, este cateto de aquí, estos son 10 metros. Fijaos lo que hemos hecho hasta ahora. En un triángulo rectángulo hemos obtenido la hipotenusa. En el caso de que tengamos la hipotenusa, podríamos obtener el valor de uno de los dos catetos. Todavía se puede utilizar para más posibilidades. Hay muchas más opciones para utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver alguno más. Por ejemplo, vamos a comprobar si un triángulo es rectángulo. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, voy a poner aquí una cosa, una expresión. Triángulo rectángulo y esta expresión es nueva, la iréis viendo con el tiempo, si y solo si se cumple el teorema de Pitágoras.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Si un triángulo es rectángulo, entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Y si se cumple el teorema de Pitágoras, entonces obligatoriamente el triángulo será rectángulo. Vamos a ver por qué nos dan, en este caso, un triángulo rectángulo que es el siguiente. 12, 14 y 18. Pues bien, si no nos dieran, porque podría darse el caso, es más, vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que en este triángulo no nos dicen cuál de los tres lados sería la hipotenusa. Pues bien, la hipotenusa, en el caso de que esto fuera un triángulo rectángulo, siempre sería el mayor de los tres, porque tiene que ser la suma de los otros dos al cuadrado. Con lo cual, si este es el mayor, este tendría que ser la hipotenusa y este tendría que ser, por tanto, el ángulo recto, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a comprobarlo. 18 al cuadrado son 324, si no me equivoco. Sí. 12 al cuadrado más 14 al cuadrado es igual a 144 más 196, es decir, 340. ¿Es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos? No, no se cumple. No se cumple Pitágoras, por tanto, no es rectángulo. Y vamos a ver un ejemplo más, que es el siguiente. Bien, 8, 15 y 17. Vamos a comprobarlo. Evidentemente, como este es el mayor, tendría que ser la hipotenusa en el caso de que fuera rectángulo, ¿vale? 17 al cuadrado es igual a 289. 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a 64 más 225. Y si hacemos esta suma nos da 289. En este caso, sí que podríamos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, se cumple el teorema de Pitágoras y por lo tanto sí es rectángulo. Y con esto terminamos la aplicación del teorema de Pitágoras. Adiós.